¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree que Jesús ha resucitado. Así, la segunda lectura de este domingo nos hace resonar la victoria de Jesucristo, la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Estamos celebrando en este segundo domingo de Pascua, el domingo in albis, el domingo de la misericordia. Un domingo en el que nos hace resonar el Señor fuertemente todavía el anuncio del Señor resucitado, lo que cambia totalmente, lo que nos da la victoria. Para comentar el Evangelio de este domingo, quisiera primero comentar brevemente la primera lectura, porque la primera lectura nos presenta una imagen bellísima, la primera comunidad cristiana. Los Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo vivía la primera comunidad cristiana que ha nacido del anuncio de Jesucristo resucitado. Dice: la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. ¿Y cómo se manifiesta, cómo se expresa que tenían un solo corazón? Que nadie consideraba sus bienes como de mí propio solamente, sino que lo ponía en común. Atención, no está diciendo aquí el texto de que no había propiedad privada, estas cosas, no. Aquí está diciendo que lo que uno tenía, lo ponía también al servicio de los demás, y ninguno padecía necesidad. Es bellísimo esta imagen de la comunidad, porque es la comunidad que ha creído, que le ha vencido al mundo. Esta es la imagen de la comunidad. Y el Evangelio nos presenta, en cambio, a Jesucristo resucitado. Atención, porque aquí hay un salto enorme, ¿no? Jesucristo resucitado, está el Evangelio dividido en dos partes. La primera parte es la primera aparición a los discípulos sin Tomás, y la segunda aparición con Tomás. Es interesante, es Jesucristo resucitado, que le ha vencido a la muerte. Es Él el Cordero inmolado que nos salva. Pero entonces, ¿cuál es el enlace? Si hablamos en términos modernos, podríamos decir, ¿cuál es el link entre Jesucristo resucitado, que vive por el Padre gracias a la potencia del Espíritu Santo, y la comunidad cristiana? ¿Cómo se ha hecho este paso, este enlace? Y entonces el Evangelio nos lo cuenta. El enlace, lo que hace pasar de este evento importante de Jesucristo a la comunidad cristiana es la misericordia. Y entonces tenemos que comentar el Evangelio, que ya les decía, está dividido en dos partes. La primera, una descripción de los discípulos. Atención, porque el Evangelio no es que va a presentar a los discípulos como si fuesen los grandes héroes que han... no. La descripción es impresionante. Estaban cerradas las puertas el día mismo, el primer día de la semana. Estaban cerradas las puertas donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos. Los discípulos, está subrayando el texto, tenían miedo. Habían escapado, lo sabemos. Ninguno de ellos ha estado a la altura del Señor, ninguno. Y entonces, en medio de todo esto, si se fijan, el centro de la revelación en la primera aparición es cuando el Señor entra, dice: la paz esté con ustedes, y les muestra las manos y su costado. En la segunda aparición, cuando está Tomás,
¿no? Tomás había dicho, si no veo la marca de los clavos y si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Cuando el Señor viene, de nuevo, saluda, la paz esté con ustedes. Y luego le dice a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. Al centro de la revelación están las llagas del Señor, las heridas de muerte de Jesucristo. Jesucristo está vivo con las marcas de la muerte, con lo que le han hecho sufrir. Ahí está el encuentro de la misericordia. ¿Qué es lo que ha producido tanta alegría en los discípulos? El anuncio de que Él no estaba y que podía haber resucitado, pues los había dejado bastante pensativos, tal vez con también un poco de miedo, pero el verle y experimentar que ahí están las llagas del Señor. Eso es lo que cambia el corazón de las personas. Experimentar y darse cuenta que Cristo esas llagas las lleva por ti y por mí. Porque no hemos estado a la altura. Porque hemos sido débiles. Porque hemos sido tal vez hipócritas. Pero la belleza es que en ese momento el Señor resucitado nos da su paz. Y es interesante porque ¿qué es lo que va a tener que hacer la comunidad, los discípulos? El Señor va a decir en la primera aparición, reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Es la misericordia. Es esto lo que hace que luego la comunidad cristiana tenga un solo corazón y una sola alma. Que haya perdón en la comunidad, en las familias. Esto es lo que crea la iglesia. No es que nos reunimos y hacemos unas cosas juntos y pues entonces decidimos juntos. No, lo que crea la comunidad, lo que crea la iglesia es este momento, la misericordia. Una palabra sobre Tomás, porque Tomás aquí hace primero un pedido bien fuerte. Si no veo las marcas, yo no creo. Era Tomás, dice, era uno de los 12, llamado Dídimo, llamado el mellizo, ¿no? El mellizo era uno de los que tenía siempre que estar con... el mellizo tiene siempre un hermano, entonces nunca va a tener el problema de hijo único, ¿no? Porque es mellizo, siempre están entre dos en compañía. Interesante que en la primera aparición él no está con los hermanos. Él no vivía lo que él es, no lo vivía. Porque eso produce la tristeza, el egoísmo, el alejarnos de la comunidad, de la iglesia. Cuando se va a encontrar con Cristo, va a ser en el momento en que está con los hermanos. Cuando vuelve con los hermanos, y ahí es Cristo donde le habla y le muestra sus llagas y le va a hacer tocar las llagas. Que el Señor nos conceda entonces, hermanos, con mucha alegría, agradecerle al Señor y ¿por qué no decir, como lo hemos dicho en el Salmo responsorial, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Buena Pascua.